Lo primero que vamos a hacer entonces para el análisis es sacar un total de las encuestas, es decir, cuántas encuestas tuve hasta el momento. De pronto alguien le puede estar enviando encuestas, pero cerrémosla en un número fijo. Para este ejemplo que yo tomé de un grupo, tomé el ejemplo de un grupo, entonces salieron 32. Con la función igual contar y entre paréntesis coloco el rango. Es decir, para este ejemplo es B2, es porque el primer resultado está en la celda B2, 2 puntos, B33 y cierro paréntesis. La función entonces es contará. Allí dice la corrección, igual contará. Listo, me saca el total de celdas que hay. En este caso hay 32. Entonces, luego sacamos el resultado por encuesta, por pregunta. ¿Listo? La primera columna que está preguntando por los años. Entonces, se va a utilizar la función contar.si. Igual contar.si, vuelvo y escribo el rango. Empieza en B2 porque es el primer resultado, 2 puntos, B33, punto y coma, y entre comillas dobles coloco el primer resultado que quiero saber. Por ejemplo, de 18 a 25 años, lo escribo exactamente como está para que me salga el resultado. Cierro paréntesis y ahí sale. Luego entonces vuelvo y utilizo la función para escribir el otro resultado. Eso lo tienen que hacer por cada uno de los ítems que hicieron de cada pregunta. Para este ejemplo solamente hice dos porque pues precisamente para no demorarme lo hice así. Entonces, por ejemplo, de 18 a 25 salieron 22 y en el otro salieron 6, ahí van 28. Entonces yo tengo que hacer el conteo, así me salga en 0. Bueno, es que ninguno salió, entonces sale en 0. Pero tengo que hacerlo por cada uno de los ítems que están en las preguntas. Si fueron 4 ítems de respuesta, entonces los 4. ¿Listo? El otro ejemplo es donde muestro... el otro ejemplo es cuando está, digamos, la respuesta es muy larga. Por ejemplo, en este que dice recordatorios automáticos es muy largo, entonces utilizo nuevamente la función contar.si y coloco el rango otra vez, abro paréntesis, en este caso es desde la F2, 2 puntos, F33, punto y coma, y para no escribir todo eso tan largo, entonces coloco, digamos, la celda. Por ejemplo, aquí está en la celda F30. Entonces me salió que hay 7 resultados de ese. Y así hago por cada ítem de esa pregunta. Entonces la siguiente pregunta o la siguiente respuesta. Ustedes que son los que tienen la lista de las encuestas, entonces los de ítem, así sea que les salga en 0, yo necesito ver el número 0. Pero deben completar 32. Pues para este ejemplo, ¿no? Que sean 32. Entonces de esa manera... vamos sacando los resultados por cada pregunta. Listo, el otro ejemplo. Si como hay preguntas abiertas y todos los proyectos hicieron preguntas abiertas, entonces vamos a sacar los resultados por categorías. ¿Por qué? Como son preguntas abiertas, no hay ninguna pregunta fija o con una palabra fija. Entonces, por ejemplo, una categoría que se escribió allí era ninguna o no sé, o también otros que escribieron no sé, otros escribieron contacto familiar. Entonces las respuestas que veamos como similares, ¿cierto? Las respuestas que nosotros veamos similares, entonces las vamos a categorizar. Entonces, por ejemplo, contacto familiar. Revisando entonces las respuestas, veo que hay como 3, algo así. Otros escribieron que no sabe o que ninguna, ¿cierto? O cita médica, bueno, así, básicamente. Entonces la idea es que revisando las respuestas, veo que hay unos que están en blanco, escribieron un punto, porque las preguntas obligatorias lastimosamente pues no escribieron, pero no importa, esa la podemos meter en no sé, o en ninguna, más o menos. Ya ese grupo pues decide. Listo, ese grupo de proyecto debe decidir en cuál la colocan. El objetivo es que se deben crear unas categorías porque no podemos tabular esas 32 respuestas diferentes. Eso es demasiado. Entonces no, se debe categorizar más o menos que salgan 4 o 5 resultados para poder hacer la gráfica con 4 o 5. Incluso con 4 porque todas las preguntas creo que tienen 4 ítems. Bueno, no recuerdo más o menos
Con esos ítems que tienen, entonces así mismo, hago 4 categorías. Coloco el total. Bueno, encontré 3. Listo, esa sí toca hacerla manual. Ir y buscar y colocar cuántas son. Listo, esa sí toca manual. No con fórmula, sino buscar cuántas respuestas hay, lo voy colocando. Entonces, bueno, esta la meto en esta categoría, esta la meto en esta. Listo, armo unas cuatro categorías donde ya en el análisis se pueda dar una respuesta de esa categoría. Por ejemplo, entonces la gente dijo contacto familiar, entonces, bueno, se puede describir con un 68% que corresponde a 6 respuestas o a 15 respuestas de a 68% donde el usuario pide que haya un contacto familiar en la tarjeta o en la aplicación, y eso nos va a dar información de lo que necesitamos crear o hacer como actividad clave en nuestro producto final, que va a ser o la aplicación o lo que estamos haciendo para presentar como solución tecnológica. O sea, esta pregunta abierta, la persona no se basó en una respuesta exacta, es decir, en un punto exacto, sino que nos está diciendo exactamente, yo quiero encontrar esto. Entonces, si de esas 32 hay 20 que respondían lo mismo, ahí hay algo clave para uno crear o hacer. ¿Listo? Entonces ahí ya, digamos, se sacaron unas cantidades y esas ahí ya nos permite hacer la tabulación. Ahora sí, comenzamos a sacar entonces el cuadro por cada pregunta. Armamos el cuadro de datos para poder hacer el análisis. Entonces colocamos ahí tabulación y la pregunta número 1 y vamos a comenzar a sacar los los resultados. Copiamos los datos, se arma un cuadro pequeño de datos, pregunta número 1, y en este caso, bueno, yo le coloqué como la edad, la cantidad y luego el porcentaje. Entonces, tenemos que la categoría, ¿no? O sea, coloqué pues la categoría o la edad. Yo lo hice así, pero ya cada grupo va decidiendo cómo lo va tabulando. Yo debo observar el cuadro de datos, ¿cierto? De la pregunta, y en donde se va a observar que coloca, digamos, la categoría. En este caso, 18 a 25 y 41 a 60 años. ¿Qué cantidad fue? Entonces ahí ustedes tienen los resultados, colocan la cantidad y de ahí entonces ya sale el gráfico. Entonces, ese gráfico, en este caso vamos a utilizar un gráfico de barras. Y precisamente si ustedes ven los resultados que arroja Google, ¿cierto? Porque ustedes lo hicieron con un formulario de Google, ahí también tienen, digamos, como una respuesta. Pero yo necesito ver que aquí en el cuadro de datos ustedes lo hagan, por favor. El cuadro de datos donde van a colocar los resultados, insertan y van a insertar una gráfica de barras. Vamos a hacer la gráfica normal de barras donde nos puede indicar esa información. Ese gráfico de barras pues nos va a decir cantidades. Y a partir de ahí, entonces podemos hacer el análisis. Listo. Se puede corregir el título, se le coloca pues la información que se necesita para poder que cuando hagamos el análisis en el documento, entonces nos quede mejor presentado, porque luego esa información va en el archivo de texto. Esa información va en el archivo de texto. Entonces, en este caso, entonces se crea un documento de texto para ese análisis, que eso es lo que voy también a revisar, tanto el archivo de Excel con las respuestas como el de texto. Entonces de ahí colocamos, bueno, análisis de la encuesta, pero una portada, ¿no? Hay que hacerle una portada de eso para yo saber qué grupo es. Yo coloqué así un encabezado rápido por la explicación. Pero entonces colocan la portada, hacen la portada como se debe hacer, y luego en la segunda hoja entonces ya empiezan. Entonces pregunta número 1, copian y pegan el cuadro de datos, y ese cuadro de datos entonces lo copian y lo pegan. Bueno, ahí me faltó, fue el porcentaje. Hay que hacer el porcentaje. Entonces, ¿cómo va eso? Entonces la pregunta número 1 y escriben la pregunta que era. Pregunta número 1, ¿a qué corresponde? ¿Listo? Y luego la gráfica, y luego de la gráfica el cuadro de datos, y luego del cuadro de datos la explicación.
¿Listo? En la pregunta, en el archivo de texto, se me olvidó colocar, fue esa pregunta cuál era. Entonces, pregunta número 1, 2 puntos, ¿cuál es su edad? Pregunta número 2, ¿usted ha utilizado medicamentos tal? Entonces, ¿listo? Así, como en el título de la pregunta. Ahí no lo coloqué, pero bueno, ustedes lo hacen. En el cuadro de datos me faltó el porcentaje, entonces necesitamos sacar un porcentaje para saber a qué porcentaje corresponde de cada pregunta, de cada respuesta, perdón, cantidad de respuestas. Entonces, ¿yo qué hago? A ese resultado lo divido entre la cantidad de encuestas que tengo. Por ejemplo, 22 dividido 32 y lo multiplico por 100. ¿Listo? Entonces, cuando haga la suma de los 4 ítems que tengo, me debe dar 100%. De esa manera, pues yo ya tengo ahí, yo hice nomás una prueba ahí, digamos que señalé esos dos para probar que me den un 100%, ¿no? Pues es la prueba. Entonces, ahí por el ejemplo, pues solo hice 2, pero ustedes deben hacer, por eso es que deben sacar el resultado de los 4 ítems que hicieron o los 5, porque le debe dar un 100%. Listo, entonces ya con ese cuadro de datos se coloca ahí. ¿Listo? Mire, ahí en la pregunta número 1, entonces edad del usuario. ¿Listo? Que quede el título. Pregunta número 5. ¿Usted ha utilizado o sufre alguna condición de enfermedad? Bueno, el título completo. Luego, entonces, hacer los porcentajes. Y en el cuadro, en el archivo de texto, entonces ya copia toda la información. Va la pregunta, luego la gráfica, luego el cuadro de datos. Y en el ejemplo que coloqué es que así como está escrito, bueno, es una de tantas formas, pero así como está escrito, se puede indicar el porcentaje de tal que corresponde a tanta cantidad, entonces indica que tal cosa. Y al final, entonces coloco un breve análisis donde ya se pueda decir que de acuerdo a este resultado, en un 68% los usuarios son de 18 a 25 años y están indicando que sufren o tienen alguna padecen de alguna enfermedad, con lo cual nos va a permitir crear una solución tecnológica, bueno, algo así. Ustedes colocan algo ahí final, muy breve. Listo, organizan el cuadro de datos, la gráfica, algo bien presentado. Igualmente de eso de allí lo vamos a pasar al archivo de texto. Ya les diré en qué parte va eso. Pero este trabajo sirve mucho porque de ese análisis, cuando se haga la sustentación, podemos ya dar información confiable para decir que hay una encuesta que también nos permitió tener información confiable para que esta solución tecnológica tenga un impacto, tenga resultados y ayude a la comunidad y solucione esta problemática. ¿Ok? Entonces, listo. Ya de eso, entonces, después de este cuadro de datos, perdón, del archivo de texto, eso lo hacemos por todas las preguntas. Entonces, listo, salieron 12 preguntas o 13 preguntas, bueno, van haciendo eso por cada una. De allí hay algunas preguntas que yo les había indicado que eran clave para el proyecto. O sea, más que las otras preguntas, había unas que sí les daba la información del proyecto. Entonces, de ahí precisamente eso es lo que necesito ver, porque les va a dar bastante información y que cuando ustedes sustenten puedan decir, de acuerdo a la encuesta, y que no fue un invento de ustedes, sino que ustedes se basaron en investigaciones, pero que hicieron un estudio de campo con una encuesta o 2 encuestas en la que el usuario les dijo esto y en la que el usuario en la otra encuesta, entonces el usuario sí nos dio información o que sí está de acuerdo o que sí ve viable la creación de esta solución porque la necesita. O sea que esa encuesta es un gran trabajo que se ha hecho. ¿Listo? Entonces, de esa manera se va haciendo la pregunta número 2 y luego entonces se pasa también al documento de texto y con eso pues ir haciendo eso. Entonces, ese es el objetivo pues para que nos quede listo esa parte de encuesta y bueno, continuar pues con la redacción del archivo de texto. Pero esto es un gran avance ya. Por fin ya finalizar esta parte del trabajo de la encuesta y ya revisar pues el resto del trabajo.